Bien, buenas tardes, jóvenes. Conforme habíamos quedado la clase correspondiente de que les iba a enviar dos clases pregrabadas, las dos sesiones que normalmente se dan. Y una vez rendido el examen del segundo parcial, veo cierta necesidad de hacer un reforzamiento en lo que es la sucesión legal y la sucesión testamentaria. A ver, conforme lo habíamos manifestado de forma reiterada en cada una de las clases, porque cada tema tiene conexitud con la otra y debemos manejar de manera muy precisa todos los fundamentos legales, teóricos que suponen la sucesión legal y la sucesión testamentaria. Tenemos que establecer que la sucesión legal, conforme lo dice su propia terminología, es es aquel procedimiento de transmisión de todo el patrimonio hereditario de la persona que ha fallecido a favor de quienes le sobreviven, que se van a llamar herederos, para posteriormente veamos qué tipos de herederos van a ser herederos. Pues la ley, el Código Civil en este caso, establece un orden jerárquico, llamemos así, graduado, como les había dicho, porque va a ser el imperio de la ley quien va a determinar ante la inexistencia de un testamento dejado por el causante, ¿no? Es la ley quien se va a encargar de convocar a quienes tienen legitimación en su condición de herederos a la apertura de la sucesión de la herencia. Acá es importante establecer, si se acuerdan al principio del avance de temas, lo que definimos por vocación hereditaria y delación hereditaria. Entonces, va a ser importante que nosotros identifiquemos qué es la vocación hereditaria. Ya habíamos manifestado que la vocación hereditaria es aquella potestad o facultad que tiene una persona considerada heredera para poder concluir, para poder asistir, si vale el término, a la apertura de la sucesión de su causante, de la sucesión hereditaria. En cambio, la delación hereditaria, fruto de esa primera potestad de ser convocado, de asistir, de concluir a la apertura de la sucesión hereditaria, también constituye ser una facultad que le otorga al heredero la posibilidad de tomar la decisión de aceptar la herencia o en su caso repudiarla y renunciarla. Entonces, la primera, denominada vocación hereditaria, me va a dar en mi condición de heredero la facultad de poder concluir, de poder asistir, de poder ser llamado a la apertura de la sucesión hereditaria. Y vamos a ir un poco más atrás. ¿Por qué repito tantas veces apertura de la sucesión hereditaria? Tenemos que recordar que la sucesión hereditaria de una persona se abre únicamente con su muerte real o presunta. No podemos hablar de sucesión hereditaria si la persona, si el causante, si el cuius no ha fallecido. Eso debe estar plenamente entendido. Solamente vamos a hablar de sucesión hereditaria, de apertura de la sucesión. Solamente vamos a hablar de herencia, cualquiera sea la modalidad que más adelante vamos a retroalimentar, cuando concluya o ocurra la muerte real o presunta del causante. Cuando el causante ha fallecido, o los causantes en todo caso han fallecido y no han dejado testamento, entonces es la ley quien se va a encargar de convocar a los presuntos herederos y establecer todas las reglas del juego de cómo se van a distribuir, de cómo van a concluir, de cómo se van a dividir los bienes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe la
el testamento como tal. De ahí que la denominación de la sucesión legal, también por enésimos autores, se la conoce como ab intestato. ¿Qué quiere decir? Sucesión sin testamento. Entonces va a ser la ley quien va a regular las reglas del juego para que cada uno de los herederos o aquellos considerados herederos puedan concurrir a la apertura de la sucesión hereditaria. ¿Ya? ¿Cuál es el artículo 1083? Determina, conforme les había manifestado en la clase pertinente, determina cuál es el orden, cuál es ese orden de convocados a heredar, ¿no? En la sucesión legal. Estamos hablando de la sucesión legal, por favor. Ese orden está compuesto por 5 jerarquías, llamémosle así. ¿Ya? Los primeros llamados a heredar son los descendientes. Los descendientes, también llamados herederos forzosos, ocupan el primer lugar para ser convocados a la apertura de la sucesión. En segundo lugar se encuentran los ascendientes. En tercer lugar está el cónyuge o conviviente, no importando el género. En cuarto lugar están los parientes colaterales y en quinto y último lugar se encuentra el Estado. Lo que quiere decir que cuando hablemos o nos encontremos frente a una sucesión legal, a una sucesión en la que no existe testamento, tenemos que tener muy en cuenta cuál es el orden de los herederos llamados a suceder o a heredar. Y de ninguna manera podemos olvidar de que en primer lugar están los descendientes porque son los herederos directos, es la descendencia del causante. En segundo lugar están los ascendientes, tercero el cónyuge, cuarto los colaterales y quinto el Estado. Acá es importante reiterar una vez más que debemos tomar en cuenta el principio de exclusión, que quiere decir que el pariente más próximo aleja al más lejano, ¿ya? Es decir, que ante la existencia de descendientes, automáticamente quedan relegados los demás órdenes a suceder, ascendientes, con la excepción del cónyuge que vamos a ver nuevamente como heredero. En el hipotético caso que el causante no haya tenido descendencia o no tenga descendencia, el segundo lugar está ocupado por los ascendientes. Por tanto, ante la inexistencia de descendencia, serán los ascendientes quienes sean convocados a heredar o a suceder los bienes hereditarios del causante, y así sucesivamente. Entonces, al ser una sucesión regulada estrictamente por la ley y siguiendo el análisis del mismo Código Civil, a todos estos órdenes llamados a suceder, la ley determina que todos van a concurrir en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos. Esto quiere decir principalmente con respecto a los descendientes. Ustedes saben bien que actualmente, a mérito de las modificaciones legislativas o legales que ha habido de muchas normas en todo ese proceso de desarrollo legislativo que se ha suscitado a raíz de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, especialmente con referencia a los descendientes, a los hijos, ya no existe una categorización discriminatoria. Todos los hijos, llamémosle así, vengan de donde vengan, tienen los mismos e iguales derechos. Por tanto, en materia sucesoria no es distinto ni va a ser la excepción. Con acreditar su condición de descendientes, prácticamente la ley les va a reconocer el mismo derecho que los demás. De ahí que el artículo 1084 habla del trato igualitario, trato jurídico igualitario, y señala que a los descendientes, ascendientes y parientes colaterales se les defiere la herencia sin tener en cuenta el origen de la relación de familia que existió entre ellos y la persona de cuya sucesión se trata. Lo único que va a requerir todo heredero en relación al grado que ocupa
es acreditar su condición de tal, ¿ya? Bien, habíamos hablado del principio de exclusión, ¿no? Y este principio se aplica y funciona en cada una de las líneas de parentesco, pues dispone que, como se dijo anteriormente, el pariente más próximo excluye en la herencia al más lejano, salvo el derecho de representación. Todos los herederos, parientes de la misma línea y el mismo grado, van a heredar en partes iguales. Esa es una regla, ¿ya? A efectos de determinar el grado de parentesco, las líneas y el orden como tal, de ser necesario, nos vamos siempre a remitir a lo que dispone actualmente la ley 603, que es la ley y el Código de Familias y su procedimiento. Bien, habíamos visto dentro de la sucesión legal la figura jurídica de la representación, ¿cierto? A ver, el Código Civil en su artículo 1089 en relación a la representación contiene una noción y establece que la representación hace subentrar a los descendientes en el lugar y grado de su ascendiente cuando éste sea desheredado, indigno de suceder, renuncie a la herencia o premuera a la persona de cuya sucesión se trata. Representar es ejercer o realizar algún acto por encargo de otra o a nombre de otra. Entonces, la representación en materia sucesoria, ya, tomando en cuenta a los descendientes, tiene un cómputo hasta el infinito, no tiene un límite. ¿Esto qué quiere decir? En el hipotético caso, y lo habíamos reiterado mucho, que el causante fallecido tuviera 3 hijos, 3 descendientes, llamemos así, los 3, incluida la cónyuge que ingresa como una hija más, van a heredar la parte del acervo hereditario que le corresponde o que le correspondía en vida al causante. Acá hay que hacer una mención bastante especial, por favor, porque he visto cierta confusión. Definitivamente en materia civil y en este tema de la asignatura de derechos de sucesiones, tenemos que manejar también los conocimientos adquiridos en el ámbito del derecho de familia. Conocen perfectamente ustedes que desde el matrimonio se genera en materia familiar la comunidad de gananciales. Es decir, todos aquellos bienes, derechos, activos y demás que sean adquiridos dentro de la vigencia matrimonial son considerados bienes gananciales. Por tanto, cada uno de los cónyuges es, llamemos así, dueño del 50%. Todo se va a dividir al 50%, no importando cuál de los cónyuges hubiera podido adquirir dichos bienes y el otro incluso no haya aportado nada, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando una persona fallece y tiene cónyuge, lógicamente descendientes, es lo más probable, los bienes, la comunidad de los bienes también van a estar regulados por el Código de Familia. ¿Por qué? Porque al fallecer, por así decirlo, el esposo, se debe respetar el 50% de todos los bienes adquiridos en el matrimonio. Lo que quiere decir que, imaginariamente hagámoslo, del 100% de la comunidad de bienes gananciales que tienen los esposos, el 50% no se debe tocar del cónyuge o la cónyuge que vive. La apertura de la sucesión hereditaria, por tanto, solamente se va a abrir del 50% de la persona fallecida. Perdón, donde van a concurrir los herederos forzosos para poder heredar. La norma dice, y bien saben ustedes, que el cónyuge juega tanto con los descendientes como juega con los ascendientes. Lo que quiere decir que si este causante tenía 3 hijos y la esposa está viva, ese es su 50% que en vida
representaba la comunidad de sus bienes gananciales, incluidos los bienes comunes, que podría decirse, o patrimoniales más bien, van a ser objeto de heredar o suceder, lo que quiere decir que se va a dividir en 4 partes. ¿Por qué? Porque tiene 3 hijos y la esposa, la cónyuge supérstite, que así se llama la cónyuge o al cónyuge que sobrevive, también ingresa a la parte de los bienes del causante como una hija o un hijo más. Esto quiere decir que al dividirse la mitad que le correspondía al causante en 4 partes, las acciones y derechos de la esposa supérstite van a crecer porque su 50 está intacto. Y el 50% se va a dividir más o menos en 10, 40, 40, 12 coma tantos, ¿cierto? Entonces sus acciones y derechos van a crecer de 50 a 62 coma tantos de porcentaje. ¿Estamos? Bien, volviendo a la representación en la línea directa, digamos, que es la descendencia, resulta que uno de estos 3 hijos renunció a la herencia, o pudo haber premuerto antes que el causante, falleció. Pero este que falleció, o este que renunció, había tenido descendencia, es decir, que el causante tenía nietos, ¿no? Hijos de su hijo. El hecho de que éste haya renunciado o haya premuerto no quiere decir que la parte que una vez fallecido el causante le iba a corresponder se pierda o vaya en beneficio de otros herederos, sino que los hijos, en este caso nietos del causante, pueden heredar la parte que le correspondía a su papá, ¿cierto? A la sucesión de su abuelo. A eso se refiere la representación. De ahí que se establece que los descendientes heredan por cabeza, ¿ya? Los descendientes heredan por cabeza, los descendientes directos, los hijos heredan por cabeza y los demás heredan por estirpe. ¿Qué quiere decir estirpe? Por representación. ¿Está bien? Ya. Es importante también, una vez más, aclarar que esta figura de la representación en la línea colateral, ¿sí? Solamente tiene lugar cuando favorece a los hijos que tuvieran los hermanos del difunto. No olvidemos que los colaterales son aquellos herederos que tienen que ver con ser hermanos del fallecido. Y la figura de la representación también se va a aplicar con respecto a los sobrinos del fallecido, es decir, los hijos de sus hermanos. Más adelante veremos que en la línea colateral solamente los sobrinos nietos se tiene lugar hasta el 4º grado, más allá no se puede, por lo que le tocaría a otro de los herederos en el orden de 5 que existe en la sucesión legal reclamar el derecho que le corresponde. ¿Ya? Pues bien, en ese sentido habíamos entrado a analizar la sucesión de los descendientes. A ver, el artículo 1094 del Código Civil, y esto debe quedar, como les había dicho, enteramente muy claro, establece que la sucesión de los hijos y descendientes, que además ocupan el primer lugar, ¿cierto? Donde puede concurrir también él o la cónyuge, ¿no? Se establece que los hijos del causante heredan por cabeza, es decir, por derecho propio. Soy hijo directo, soy su descendiente, por tanto, heredo por derecho, de forma directa. Sin embargo, de suscitarse la denuncia o la premoriencia del heredero del descendiente directo, si éste tuviera hijos, quienes serían los nietos del causante, los nietos también tienen derecho a heredar en representación de su fallecido o de su renunciante padre. Y a eso se llama heredar por estirpe. Estirpe quiere decir representación. En consecuencia, heredar por cabeza es heredar en virtud del derecho propio que tienen los hijos, y heredar por estirpe, pues es suceder o heredar en virtud precisamente del derecho de la representación. Asimismo, conforme ustedes se acordarán, hablamos de los hijos adoptivos en materia de sucesiones. ¿Qué establecimos en materia de sucesiones con referencia a los hijos adoptivos?
Debe quedar claro que los hijos adoptivos, previo proceso de un juicio de adopción, y los descendientes de estos heredan al adoptante en igualdad de condiciones con los hijos que después de la adopción pudieron haber llegado al hogar matrimonial. Pero los hijos adoptivos son extraños a la sucesión de los parientes de su adoptante, lo que quiere decir que el Código Civil, la legislación civil, reserva el derecho de heredar al hijo adoptivo e incluso a sus descendientes a la sucesión de su aceptante, ¿no ve? Junto con los demás hijos legítimos que tuvieran, pero no les da derecho a concurrir a la sucesión de los parientes que pudiera haber tenido el adoptante. Ya eso quedó claro. Ahora, hay una excepción que determina la exclusión del adoptado cuando establece que éste queda excluido de la sucesión si existiendo un juicio, un litigio para revocar precisamente ese proceso de adopción por un hecho imputable a él, la sentencia revocatorias se pronuncia una vez muerto el adoptante. Esto, en términos claros, quiere decir que el hijo adoptivo o adoptado va a quedar relegado, va a quedar excluido de la sucesión hereditaria de su adoptante si existiendo en curso un juicio buscando la revocación de la adopción por un hecho que se le puede imputar a él, la sentencia, sí, de ese proceso se pronuncie una vez muerto el adoptante. Y esta sentencia tiene que revocar la adopción, o sea, tiene que dejar sin efecto la adopción. Y es lógico pensar que si la sentencia judicial ha dejado sin efecto el proceso de adopción, lógicamente ya no tiene la calidad de hijo adoptivo, por tanto no puede merecer heredar bienes a la muerte de su adoptante. Bien, eso con respecto, habíamos visto a la sucesión de los descendientes. El segundo lugar dentro de la sucesión legal está ocupado por los ascendientes. ¿Quiénes son los ascendientes del causante? Son los parientes en la línea directa ascendente, es decir, hacia arriba, toda vez que los descendientes son parientes directos en la línea descendente, es decir, hacia abajo, descienden del causante, ¿no? El artículo 1097 del Código Civil establece la figura de la sucesión de los padres y dispone que al que muere sin dejar hijos ni descendientes, suceden el padre y la madre o el que de ellos sobrevive, o de los dos, salvo los derechos del cónyuge o conviviente. Aquí es importante reiterar que si bien el conviviente o cónyuge ocupa el tercer lugar en la convocatoria que hace la ley a la apertura de la sucesión hereditaria, cuando concluye la sucesión de los descendientes y de los hijos, también él o la cónyuge van a concurrir, les había dicho, en calidad de una hija o un hijo más. Lo mismo va a ocurrir cuando no exista descendientes, pero sí exista padres. Él o la cónyuge supérstite, es decir, la que vive, va a concurrir a la sucesión hereditaria junto con los padres. Sin embargo, en el grado de los ascendientes para concurrir a la sucesión hereditaria, el Código Civil en su artículo 1098 excluye por ciertas circunstancias al padre o a la madre, ¿no? ¿Cuándo los excluye? Cuando el padre o la madre, ¿sí?, se conocen después de muerto al hijo, ¿ya? Se conocen después de muerto. Esto seguramente en la vida real tuviera un efecto simple y llanamente de interés o ambición. Toda vez que, ¿cuál sería el objeto de que los papás reconozcan al hijo una vez que ya muerto? El único fin tendría que ser económico, ¿cierto? Ahora, esta exclusión del papá y la mamá
también tiene una excepción, ¿no? Que si bien no los reconocieron a lo largo de los años de su vida, generaron y gozaron de la posesión de Estado en vida. La posesión de Estado, lo hemos conversado, vista por ustedes como fama, ¿cierto? Frente a la sociedad, frente al público, lo han tratado, lo han cuidado, lo han educado, lo han levantado, qué sé yo, como si fuera verdaderamente su hijo. Entonces, eso les devuelve el derecho a poder ser excluidos. ¿Por qué? Porque no estaría entrando la figura de reconocimiento después de muerto, pero sí habría gozado de la posesión de Estado, ¿no? Bien, también habíamos visto la sucesión de otros ascendientes. Toda vez que la ley dispone que al que muere sin dejar hijos u otros descendientes ni padres, suceden los ascendientes, más próximos en grado por partes iguales, aun siendo de líneas distintas. Se salva siempre el derecho del cónyuge o del conviviente. Pues bien, continuemos. ¿Qué sucede con la sucesión del adoptante? Hace un momento vimos en el acápite de la sucesión de los descendientes el tema este de los hijos adoptivos. Ahora veamos en el tema del acápite de los ascendientes qué sucede con la sucesión del adoptante. El adoptante, conforme dispone el Código Civil, sucede al hijo adoptivo quien muere sin dejar descendientes, ascendientes ni parientes colaterales hasta el segundo grado. Lo que quiere decir que los papás o el papá adoptante está ciertamente limitado de concurrir a la sucesión de su hijo adoptivo de forma directa, pues la ley establece que al que muere sin dejar hijos u otros descendientes ni padres, suceden los ascendientes más próximos en grado por partes iguales. Eso es lo que dice la regla. Con respecto al adoptante, sí establece que el adoptante sucede al hijo adoptivo que muere sin dejar descendientes, es decir, que no tenga hijos, que muere sin dejar ascendientes, es decir, padres, ni parientes colaterales, o sea, también hermanos, hasta el segundo grado. De no existir estos sucesores, estos parientes, recién se le abre la puerta del derecho al adoptante para que pueda establecer la posibilidad de poder heredar. Asimismo, no es extraño que la ley disponga alguna circunstancia excepcional para poder excluir al adoptante. Y es así que en el tema del adoptante, este puede ser excluido de la sucesión de su hijo adoptivo si existiendo juicio para revocar la adopción por un hecho imputable al adoptante, la sentencia revocatoria se pronunciara una vez muerto el hijo adoptivo. La misma figura que la anterior en los descendientes, pero al revés, ¿cierto? Bien. Bien, ahora también donde encuentro cierta confusión, chicos, es en la sucesión del cónyuge, siempre hablando dentro del ámbito de la sucesión legal. El cónyuge que viene a ser esposa o esposo que sobrevive, que en relación al fallecimiento del causante, ésta vive o de la causante, éste vive. Ya hemos visto que estos señores, sean hombre o mujer, pueden concurrir a la sucesión con los descendientes y pueden concurrir con la sucesión con los ascendientes. Y si seguimos el orden que la ley prevé dentro de la sucesión legal, claramente establecido en el artículo 1102, está la sucesión del cónyuge y dice, al que muere sin dejar hijos o descendientes, ni padres o ascendientes, sucede el cónyuge, claro, porque en el orden jerárquico le tocaría. Y acá vienen las figuras especiales, concurrencia del cónyuge con hijos.
Cuando el cónyuge concurre con hijos o descendientes, este tiene derecho a una cuota igual de herencia que cada uno de los hijos. De ahí que decimos que cuando los descendientes directos van a concurrir a la apertura de la sucesión, su mamá o su papá que está vivo también va a concurrir con ellos y va a heredar en partes iguales que los hijos. ¿Ya? Por eso decimos concurre como un hijo más. ¿Qué ocurre cuando el cónyuge concurre con los ascendientes? Al cónyuge, fíjense, estamos hablando de la porción, de la mitad que le pertenece al fallecido, con referencia a los bienes. Y dice, al cónyuge se le defiere la mitad de la herencia si concurre con descendientes. La otra mitad se defiere a los ascendientes conforme a lo dispuesto en artículos anteriores. Esto quiere decir, y graficando de manera mental, ya, de manera mental, el 50% del acervo hereditario del fallecido, al no tener descendientes, pero al tener esposa y también tener ascendientes, los ascendientes van a concurrir junto con la esposa o el esposo que sobrevive. Y la ley dispone que a estos, ese 50% del causante del fallecido, se va a dividir en dos partes. Una mitad se le va a entregar a la cónyuge y la otra mitad se le va a entregar a los ascendientes. En cambio, cuando el cónyuge o la cónyuge concurre con los hijos, esta o este entra como un hijo más, es decir, que hereda en partes iguales con los herederos cualquiera fuera el número. ¿Ya? Es importante también reiterar que el derecho sucesorio del cónyuge sobreviviente se hace efectivo en las proporciones señaladas por este mismo código y sobre los bienes que sean propios o comunes del causante. Eso ya no interesa. ¿Listo? Bien. Sin embargo, existen casos o causales en los cuales el cónyuge puede ser excluido de la sucesión hereditaria. ¿Cuáles son estos casos o causales? La sucesión del cónyuge sobreviviente no tiene lugar cuando, 1. El matrimonio se celebra hallándose enfermo el otro cónyuge y su muerte acaece dentro de los 30 días siguientes como consecuencia de aquella enfermedad. Primera causal. Segunda, cuando existe sentencia de separación pasada en autoridad de cosa juzgada, en la cual se reconoce al sobreviviente como culpable de la separación. Ojo. Y tercera, por propia voluntad y sin causa moral ni legal, se había separado de hecho de su cónyuge y la separación dura más de un año. En términos claros, lo abandonó. Ya, se fue. También es una causal para poder excluirla de la sucesión hereditaria. ¿Qué ocurre con los convivientes o las uniones libres en materia sucesoria? El artículo 1108 del Código Civil establece que las uniones conyugales libres o de hecho reconocidas por la Constitución Política del Estado y el Código de Familia producen respecto a los convivientes efectos sucesorios similares a los del matrimonio. ¿Ya? Similares. Pero en la realidad, ustedes saben bien, lo que hay que hacer es realizar un trámite judicial, un proceso judicial de declaración judicial de matrimonio de hecho. O de unión libre, como se le pueda llamar, proceso en el cual el juez competente emitirá una sentencia declarando la procedencia de que sí eran convivientes. Por tanto, ordenará que en el CDC se inscriba la partida de matrimonio de X persona. A eso se refiere. ¿Listo? Entonces, hasta acá, chicos, hasta acá está clarísimo, ¿cierto? La sucesión legal, también llamada o ab intestato, por favor, ya, por favor.
Entonces, tenemos que saber diferenciar cuáles son las reglas del juego, si vale el término, dentro de lo que es la sucesión legal, y cuáles son las reglas del juego dentro de lo que es la sucesión testamentaria. ¿Ya? En la sucesión legal llamada ab intestato, es decir, sin testamento, la ley es quien regula todo. Por eso se llama sucesión legal. En cambio, cuando veamos la sucesión testamentaria, se van a dar cuenta que esta está regulada en muy buena parte por la manifestación de última voluntad del testador. ¿Ya? Continuamos. Ya hemos visto el primer lugar descendientes, hemos visto el segundo lugar ascendientes, hemos visto el tercer lugar sucesión del o la cónyuge o conviviente. Bien. El cuarto lugar está ocupado, les había dicho, por los herederos colaterales. ¿Quiénes son estos herederos colaterales? Simple y llanamente se llaman herederos colaterales, ¿sí? A los hermanos, a los sobrinos del causante. Y solamente van a concurrir a la sucesión hereditaria cuando el causante no tenga descendencia, no tenga ascendientes, no tenga cónyuge. ¿Sí? 3 lugares descartados, 3 órdenes descartados, por tanto se les abre las puertas a los herederos colaterales. ¿Ok? A eso se refiere. Pues bien, el artículo 1109 precisamente y de la misma forma dispone al que muere sin dejar descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge o conviviente, suceden según las reglas de representación los hermanos y los hijos de los hermanos premuertos o de otra manera impedidos para heredar. Sin embargo, los hermanos unilaterales heredan la mitad de la porción correspondiente a los hermanos de doble vínculo. Eso está claro, porque como ustedes saben, los hermanos unilaterales son aquellos o solo de madre o solo de padre. Y si el papá ha muerto, entonces aparecerán los hijos o los hermanos solamente por parte de padre. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, acá, ¿quiénes son los herederos colaterales de principio? Son los hermanos del causante y los hijos de los hermanos del causante, aquellos premuertos o de otra manera, por alguna circunstancia, impedidos de heredar. ¿Ok? Sin embargo, fuera de estos herederos colaterales, existen otros herederos colaterales. ¿Ya? Aquellos que se llaman simplemente legales, herederos simplemente legales, llamados también otros colaterales. Si una persona muere sin dejar descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, ni hermanos o sobrinos hasta el 4º grado de parentesco con el causante, la sucesión se hará en favor de los otros parientes colaterales más próximos hasta el 3er grado. ¿Quiénes son estos otros parientes colaterales si no hay hermanos ni sobrinos? Estos otros herederos simplemente legales son los tíos del causante, es decir, los hermanos o las hermanas del papá o de la mamá, quienes van a poder heredar hasta el 3er grado únicamente. ¿Ya? En cambio, los herederos colaterales como tal, sí heredan hasta el 4º grado. Bien, voy a hacer un paréntesis acá, es tiempo de la conclusión de la primera sesión, chicos, y enseguida hago la siguiente grabación de la clase y lógicamente la van a tener como refuerzo en la plataforma Moodle. Por favor, estén atentos.